Análisis Matemático 2, ¿sí? Vamos a comenzar el tema espacios vectoriales. En el aula virtual, nosotros escribimos la teoría, o sea, el apunte teórico, y de qué página a qué página ustedes van a buscar el material, desde la teoría, y también se escribió desde la práctica, las preclases. Entonces, vamos a empezar hablando ahora de una descripción de lo que es un espacio vectorial. Ustedes ya habrán hablado en álgebra de espacio vectorial, ¿sí? Nosotros ahora vamos a hacer un repasito donde decimos que es uno de los conjuntos más importantes de las matemáticas. Casi todas las matemáticas que han estudiado están basadas en las propiedades de los números reales, y ahí se escribe un enfoque intuitivo y un enfoque axiomático. ¿Cuál es la diferencia de los enfoques? Que, por ejemplo, en un nivel básico, el enfoque intuitivo no necesita demostración teórica de lo que van a aplicar, sino que con algún ejemplo o ustedes comprueban, ese enfoque intuitivo me va guiando para operar con los números reales, pero en el enfoque axiomático sí, que suele ser más abstracto y más áspero, por decirlo de alguna manera. El enfoque axiomático lleva leyes, teoremas, propiedades que se demuestran, ¿sí? Generalmente el enfoque axiomático lo suelen ver los que estudian matemática pura, los licenciados en matemáticas. Bien. Y ahora sí, sea un conjunto B que contiene más de un elemento y dos operaciones: la adición con el signo más y la multiplicación con el signo, con el cerito lleno, ¿sí? Entonces se forma una cuaterna donde se ve el conjunto B, que no es vacío, por eso más de un elemento dice, el signo más, que es la adición, R, que son los reales, y el signo por. Entonces, repasando también un poquito, para hablar de espacio vectorial, vamos a describir qué son los vectores. Bueno, entonces desde el punto de vista geométrico, los vectores son segmentos de líneas dirigidos o flechas, ¿sí? Así por ahí decían cuando estaban en la secundaria estudiando física: vamos a hacer la flechita con este sentido, con esta dirección, con esta orientación y este punto de aplicación, ¿sí? O sea, ese es el punto de vista geométrico, y con ellos, ¿qué se hace? Suma, sustracción, multiplicación. Luego tenemos el punto de vista analítico de vectores, que avanzamos un poco más y decimos que los vectores son n-hadas ordenadas de números llamadas componentes. Se llama n-hadas a la extensión de la idea del par ordenado, ¿sí? El par ordenado solo tiene dos componentes o dos números. Después tenemos las ternas, y bueno, n-hadas tienen n componentes. Las operaciones que se ocupan en esas n-hadas ordenadas se deducen de los reales, y se utiliza el sistema coordenado, o sea, tenemos un origen y tenemos una base ortonormal. Y luego tenemos el punto de vista axiomático, donde avanzamos un poco más en el estudio de lo que son vectores. Ya de lo analítico al pasar a lo axiomático, trabajamos con los vectores y con sus operaciones con conceptos más abstractos. Se trabaja ya en el espacio vectorial con las propiedades y las demostraciones de esas propiedades, y se puede decir que es independiente de las coordenadas. Por ejemplo, ustedes, aquellos que estudian ingeniería civil, cuando estén en la materia estabilidad 4, van a trabajar con n-hadas, y que no hace referencia a un sistema de coordenadas, ¿sí? Sabemos que es ordenada la n-hada, pero no hace referencia a un sistema coordenado. Vayan anotando las preguntas que tengan para cuando terminemos la clase, sacamos las dudas. Bueno, para repasar un poco los axiomas sobre la adición y la multiplicación, que son los axiomas de campo, o sea, de cualquier conjunto que cumpla estas leyes o axiomas será un campo. Las
leyes conmutativas, las asociativas, las distributivas, el elemento identidad y los elementos inversos. Para ahondar un poco más en lo que ya se vio en álgebra, creo que lo vieron o está en el apunte de álgebra, los axiomas sobre la adición y la multiplicación son 10 en total, ¿recuerdan? A la izquierda, en la columna de la izquierda, tenemos los 5 de la suma, y a la derecha tenemos los 5 de la multiplicación. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vean esa notación, por ejemplo, en la primera ley, la ley de composición interna de la suma, ven que la X tiene una rayita arriba, eso me indica que es vector. Ese vector puede ser un par, una terna, una n-ada, ¿sí? Que pertenece a un conjunto B. Lo mismo con el vector Y. Entonces, se dice que es interna la composición, la ley de composición, si su suma también me da un elemento interno del conjunto B, ¿sí? Bueno, eso lo van a leer ustedes, esto va a quedar grabado, y las preguntas que tengan o que no recuerden, nos hacen por el campus o al terminar la presentación. Entonces, yo cuento con que estos axiomas lo conocen, no vamos a pedir demostración ni nada, esto es un simple repaso, ¿sí? Bueno, el espacio vectorial, uno puede decir en general espacio vectorial, o puede especificar real y utiliza el campo de los números reales, o más adelante, sobre todo los que estudian electricidad, van a usar el campo de los números complejos, o sea, los imaginarios, ¿sí? Entonces, depende de dónde estén parados, cuando nosotros decimos solo espacio vectorial, se puede hablar de cualquiera de los dos, el real o el complejo. En análisis matemático 2 vamos a hablar solamente del campo de los números reales. Bien, entonces es un conjunto de elementos de cualquier tipo, con ciertas operaciones definidas de suma, o sea, adición, y el producto. Segundo, sea B, un conjunto no vacío formado por elementos donde se satisfacen los 10 axiomas, es un conjunto que se llama espacio vectorial y lo nombramos a esos axiomas más arriba, en la diapositiva anterior. Y aquí, bueno, hacemos un repasito. Lo que es cerradura respecto de la adición y la multiplicación, o sea que al operar dentro del conjunto B, su resultado me queda adentro. Bueno, repasando de vuelta las de la suma y la de la multiplicación. Seguimos. Y tenemos un ejemplo. Este ejemplo lo pueden encontrar en la unidad 1 de la teoría que se pegó, se subió al aula, el apunte del profesor Maave, donde dice, sea el conjunto de las funciones continuas, por ejemplo, funciones continuas, puedo pensar en todos los polinomios, en el intervalo AB, abierto, ¿sí? Que representaremos simbólicamente por C de AB, o sea que estoy diciendo que C de AB es el conjunto de todas las funciones continuas, y R el cuerpo de los números reales. Entonces, consideraremos a cada una de las funciones pertenecientes a ese conjunto que le dimos ese nombre como un vector, ¿sí? Y definimos para todo X real, para todo número real, y dos funciones f y g que pertenecen a ese conjunto de funciones, la operación suma, dos funciones continuas aplicadas a la variable x, ¿sí? Es igual a la suma de las funciones continuas. La operación del producto, el producto de un escalar por una función continua, es igual a la función de ese escalar por x, o sea, introdujimos el escalar a multiplicar a todos los términos que contienen a la x. Y queda así definido un espacio vectorial, que quizás nunca lo vimos así en análisis 1, pero ahora sí podemos definirlo. Y como les vuelvo a repetir, están en el apuntecito que subimos al aula. Bien, los espacios métricos. Ahora sí,
Los espacios vectoriales también se llaman métricos cuando introducimos a ese espacio vectorial, ¿sí? El espacio vectorial formado por un conjunto M no vacío, una definición formal de distancia entre dos cualesquiera de sus elementos. Y acá voy a escribir algo que presten atención. La distancia es la métrica del espacio M y se representa como, yo lo voy a definir así, la distancia de un punto P a un punto Q, ¿sí? Donde digo que P está formado por una n-ada, o sea que voy a tener A sub 1, A sub 2, hasta A sub n componentes. Y va a ser entonces, va a estar formado por las componentes B1, B2, hasta B sub n. Entonces, ¿cómo hallamos la distancia del punto P al punto Q? Y aquí nos despegamos de la idea del sistema de coordenadas, de la representación, porque es una n-ada, ¿sí? Entonces, la distancia, o también interpretado como el módulo, el valor absoluto, la norma entre la diferencia de P a Q, es la raíz cuadrada de, y ahí hacemos componente a componente, A sub 1 menos B1 al cuadrado, más A sub 2 menos B2 al cuadrado, más puntos suspensivos hasta las componentes A sub n menos B sub n al cuadrado. Si yo lo quiero escribir en forma general a esa expresión, va a ser la raíz cuadrada, y acá vamos a escribir la sumatoria que ustedes ya vieron en análisis 1, esa notación con K de 1 hasta n, y reducimos la manera de escribir, o sea, va a ser la diferencia entre A sub K menos B sub K elevado al cuadrado. ¿Sí? Bueno, esa distancia bien definida para una n-ada, para puntos definidos por una n-ada, se la define en forma general. Así yo la puedo llevar a una dimensión, a dos dimensiones. ¿Sí? En análisis 1 vimos solamente intervalos en una recta, o sea, una dimensión. ¿Está? Entonces en análisis 2 vamos a ver ahora en dos dimensiones. Y así se puede extender a las n-hadas en un espacio de n dimensión. Entonces, esa distancia bien definida cumple estas cuatro propiedades, que debe ser mayor o igual a 0, ¿sí? La distancia siempre es positiva, que si es igual a 0, entonces P y Q son iguales, son el mismo punto, que puedo decir que la distancia de P a Q es igual a la distancia de Q a P, por eso se usa esta noción del valor absoluto, ¿sí? Y la desigualdad o propiedad triangular, que la distancia de P a Q es menor o igual a la suma de la distancia de P a R más la distancia de R a Q. Van a ser iguales cuando R está en la misma recta de P a Q. ¿Sí? Bien. Seguimos. Los espacios euclidianos de n dimensiones, en geometría elemental se trabaja con conjuntos de puntos pertenecientes a una recta, a un plano o al espacio tridimensional. En cada uno de estos casos la posición de un punto queda determinada con referencia a un sistema de coordenadas, o sea, hay un origen y ejes que según el espacio donde estemos trabajando vamos a necesitar 1 en una dimensión, 2 ejes en 2 dimensiones, 3 en 3 dimensiones, ¿sí? Y depende de la dimensión, vamos a necesitar también esa cantidad de números reales. Por ejemplo, en la figura 1, estoy en el espacio de una dimensión, ¿sí? Generalmente nosotros le llamamos a este eje el eje X de abscisa,
Entonces, representamos el punto 3 mediante una sola ordenada. A este le puedo escribir adelante que este es P, y de una sola ordenada. Ahora vamos al espacio de 2 dimensiones, que es donde más vamos a trabajar en análisis 2. ¿Sí? Entonces, en el espacio de 2 dimensiones necesito los ejes X y Y. X de abscisa, Y de ordenada. El punto ahora es un punto P definido por 2 coordenadas, 2 para la X y 3 para la Y. Y por último, también vamos a trabajar en análisis 2 el espacio en 3 dimensiones. Necesitamos los 3 ejes, ¿sí? Son ortogonales, entre ellos hay 90 grados o pi sobre 2. Y para definir un punto P en el espacio de 3 dimensiones necesito una terna. 1 para X, 3 para el eje Y, y 5 en este caso para el eje Z. Bien, las fuentes bibliográficas que ocupé para esta presentación están en ese enlace y en el apunte del profe Mabe y en el libro, el último que se editó en el 2017. Los apuntes de cátedra de AM2 hay de muchos años. Por ejemplo, en el campus se subió un libro, una versión escaneada, creo que es del 2006, del apunte completo. Seguimos con los temas que necesitamos para la práctica de hoy, ¿sí? En ese apunte del Hola, profe. profe... ¿Sí? Hola. Sí, hola, te ¿Puedes, escucho. puede explicar la cuarta propiedad que dijo de los espacios? No, la distancia, Sí, de P a Q, esa. sí. Bueno, por O sea, ejemplo, con un puedo ejemplo, por ejemplo, en R2. P por aquí, un punto, Q por aquí. Pero el R está acá. R creo que era, ¿no es cierto? Entonces, lo que decía es que la distancia de P a Q es menor o igual a la distancia que hay de P a R más la distancia de R a Q. Entonces, por ejemplo, la distancia de P a Q es la que hicimos en rojo. Vamos a suponer que tiene, si uno tuviera las coordenadas, tendría que calcular esa distancia, ¿sí? Como la hipotenusa de un triangulito que lo vamos a determinar. ¿Se entiende, no es cierto? Esto creo que lo hacían en álgebra. Bien, pero si yo quiero calcular la distancia de P a R y de R a Q, seguramente, vamos a suponer que este es así y este le pongo así, 2 rayitas, la longitud, solo por poner una notación, ¿no es cierto? La longitud del segmento, si lo hice en rojo, es menor en este caso estricto que las longitudes 1 más 2. O si quiero escribirlo mejor, digamos, sería la longitud del segmento PQ, va a ser en este caso estrictamente menor que la suma de las longitudes de P a R más R a Q. ¿Sí? Esto es solamente a nivel visual de la gráfica, ¿no es cierto? Y esto sí ocupé como segmentos. ¿Se entiende? Si ustedes quieren calcular esta distancia, van a ocupar luego las definiciones. Tendrían que darles coordenadas y ocupar, según las coordenadas que definieron, hallar las distancias. Yo te voy a cambiar. ¿Quién preguntó? Acá yo pregunté, profe. ¿Entendiste? Sí, sí, entendí. Bien. En el caso del igual, va a ser igual si el punto P, si el punto R, por ejemplo, un punto, vamos a llamarle S, se encuentra en el mismo segmento de P y Q, ahí van a ser iguales, que es este caso del igual. ¿Está? Pues le Bien, consulto, entonces, ¿por qué pone arriba de la letra, de cada letra una rayita significa vector? claro, eso es lo que les decía, eso está representando un vector, pero no solamente como una flecha, como les decía, sino como una eneada de números reales.
¿Está? Sí, profe, Que puede gracias. ser de 2 coordenadas, de 3 coordenadas. Bien. Seguimos entonces ahora con una parte de la matemática que se llama topología. Eso lo van a encontrar en el apunte del profe Mabe subido al campus. Y la topología es la parte de la matemática que estudia las propiedades de las figuras, de los cuerpos y en general de los conjuntos de puntos, ¿sí? Entonces, cuando ustedes en análisis 1 estudiaban las características de los intervalos, estaban haciendo topología, un análisis en una dimensión, una descripción, estudiaban las propiedades de esos conjuntos de puntos. Nosotros ahora en análisis 2 vamos a ampliar ese estudio. Nos vamos a parar en eso de análisis 1 y vamos a ampliarlo a 2 dimensiones, ¿sí? Entonces, esta parte se encuentra en la página, empieza en la página 10 del apunte de teoría subida en la unidad 1, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a trabajar con la caracterización de algunos conjuntos de puntos que vieron en análisis 1 y vamos a agregar otras cuestiones más. Entonces, el primero que vamos a trabajar es el concepto de entorno. ¿Se acuerdan qué es entorno de análisis? En análisis 1, el entorno, lo voy a poner en E a la 1, ¿sí? Creo que lo escribimos con una E, y se escribía, por ejemplo, de centro A y radio R. Y es el conjunto de puntos donde hay un centro A y el radio R que me dice que los extremos son A más R, A menos R, y bueno, el conjunto de puntos está formado por todos los X que pertenecen a este intervalo abierto de centro A y radio R. ¿Recuerdan? Entonces, por ejemplo, digo que el entorno de centro A y radio R está formado por todos los X que pertenecen a los reales y que cumplan que la distancia de X a A es menor que R. ¿Sí? Eso en E a la 1. ¿Qué pasa en E a la 2? Sería un espacio de 2 dimensiones. Acá el profe Mabe ocupa la letra N. Pueden ocupar la letra E también si quieren. Entonces, también voy a decir, pero le vamos a cambiar la notación y voy a decir punto P0 y radio R. ¿Sí? En este caso va a ser el conjunto de todo P que pertenece al espacio de 2 dimensiones. Y acá puedo decir también, en vez de E, puedo poner R a la 2. ¿Y cumple qué cosa? También, miren qué fabulosa que es la matemática, que la distancia de P a P0 es menor que R y chau bicho. Pero ¿cómo se interpreta eso? Y ahí viene la cuestión, que en 2D la distancia de P a P0 ya empieza a ser o a tomar otra expresión que es en 2 dimensiones la idea de una circunferencia, ¿sí? Entonces, cuando defino un entorno en 2 dimensiones, tengo el punto, por ejemplo, P0 de coordenadas x0, y0, tengo el punto P0 y vamos a hacer entonces con un radio R el entorno circular. Bueno, medio feo me salió. Y entonces todos los P que pertenecen a esta región, ¿sí?, forman parte de este conjunto nuevo que estamos conociendo hoy, que es el entorno en 2 dimensiones. ¿Se entiende hasta ahí? Más adelante, cuando veamos límites, vamos a trabajar con un entorno que es el entorno rectangular. Ahora vamos a dejar hasta aquí. Bien, después de que vimos
el entorno en 2 dimensiones, también tenemos el entorno en 3 dimensiones. ¿Qué sería? La misma definición. ¿Vieron? La matemática para mí es hermosa porque sintetiza mucho en breves palabras o símbolos. Fíjense que yo voy a escribir lo mismo, pero lo único que voy a tener en cuenta en 3 dimensiones es que aquí voy a tener los 3 ejes, X, Y, Z, el punto. Y bueno, ya sabemos que en este punto voy a tener las 3 dimensiones. Entonces voy a tener una esfera, una circunferencia en un sentido, en la otra y en la otra. Entonces el punto P, para todo P que dice aquí, va a estar dentro de este entorno que se llama en 3D bola abierta, que según lo que estudiamos en la clase pasada también se llama esfera, ¿no es cierto? Una pequeña esfera, ¿sí? Y que nunca llega a tomar este conjunto de puntos los valores del radio, porque es menor estricto. Bien, ahora vamos a definir lo que es entorno reducido. Y bueno, ustedes ya saben del análisis 1, que es parecido al entorno, pero le sacamos, ¿qué cosa? El centro. El centro. Centro. Entonces algunos escriben el entorno reducido es el entorno menos el centro. Quizás esta forma de escribir es nueva, van a repasar un poco de análisis 1 cómo escribían, y a mí me interesa escribir ahora el entorno reducido para análisis 2. Solamente lo voy a escribir en N a la 2 y ustedes van a buscar después en el apuntes para sintetizar o ampliar, ¿va? Todos los otros casos. En 3D lo van a hacer ustedes, ¿sí? Por favor. Y es el conjunto de los puntos P que pertenecen al espacio de 2 dimensiones o R al cuadrado, tal que la distancia entre P y P sub 0, que es el centro, es menor que R y nunca van a coincidir P con P0. O sea que es, lo voy a dibujar aquí, es la misma esferita que hicimos ahí arriba, pero la vamos a hacer ahora con un agujerito en el centro. O sea que aquí, en esta esfera, voy a sacar el centro. Si me permiten voy a borrar ahí porque me salió feo esto. Pero, profe, eso no es en 3 dimensiones y usted había mencionado que estábamos en 2. Ay, gracias. ¿Vieron que están atentos? En 3 dimensiones sería así. Gracias. Van a buscar ustedes entonces de 3 dimensiones la definición simbólica. Y en 2 dimensiones sería, a ver, puedo hacer acá a ver si se ve. En 2 dimensiones sería y X, el punto P0 que lo descarto, y el radio. Entonces, lo que voy a considerar aquí es como si fuera una corona circular, pero este punto P0 es el que descarto. O sea que X0, C0, saco de ese conjunto de puntos, ¿sí? Lo aíslo. Vamos a hacer más grande para que se vea mejor. Lo aíslo el punto P0. ¿Se entendió? Profe, una consulta. Sí, sí, Acá se dice que no se considera, no se toma al radio, digamos, al extremo sería, del intervalo. sí, No se lo sí. considera. Claro, yo tenía entendido de que al extremo sí se lo consideraba porque en teoría ese entorno estaba acotado. Está Pero acotado, no pero no estaba... pertenece al conjunto de puntos. Mirá, es menor, Ah, ok. estricto. ¿Sí? ¿Se entendió hasta ahí Sí, 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 entonces? sí, sí, sí. Bien. Perfecto. Entonces nosotros hablamos acá del entorno reducido,
les hice la gráfica del entorno en 3D y a ustedes les corresponde hacer la parte coloquial, ¿sí? Bien, entonces, ahora vamos a seguir con la idea de topología, el estudio, pero vamos a hablar ahora de otros conjuntos, que estos conjuntos de puntos nos sirven para luego caracterizar lo que es el dominio de una función, que vamos a terminar con ese tema hoy. Entonces, para poder definir conjuntos de puntos, yo voy a hablar de S, sea S un conjunto que es no vacío, ¿sí? Entonces, yo voy a usar el conjunto S como un conjunto no vacío, como una bolsa de valores, por darle un valor. Ese conjunto no vacío está metido dentro de un conjunto que lo voy a llamar universal, ¿sí? O sea que ese es un subconjunto del universal, está incluido sería, ¿sí? Entonces, todo lo que esté afuera de ese, es lo que llamamos el complemento. O sea, que yo uno S y su complemento y me da exactamente el universal. Y además, algo muy importante es que S intersección S' nos da el conjunto vacío, no tienen nada en común. ¿Sí? Entonces, vamos a comenzar a describir algunas cuestiones que ustedes puedan a buscar las definiciones. Entonces, vamos a empezar hablando de lo que es el punto interior. El punto interior, que lo llamamos P sub I, está totalmente adentro del conjunto S. Luego vamos a hablar de un punto exterior. El punto exterior está totalmente afuera. Y vamos a hablar de un punto frontera. Le podemos poner PF, que está justamente, vamos a usar el azul, sobre la línea. ¿Sí? Me faltó ponerle a todo rayitas, pero bueno. Vamos a dejarlo así nomás ahora. Bueno, igual, vamos a ser precisos y le voy a poner para que no queden dudas. Yo no quería estar cambiando los colores. Y acá sería P sub I, P sub E y P sub F. Entonces, miren, se llama punto interior aquel punto cuyo entorno centrado en P sub I pertenece o está incluido totalmente en el conjunto. ¿Cómo lo voy a escribir a eso? Entonces, un punto es interior o P pertenece al interior del conjunto S si y solo si existe un radio mayor que 0 tal que un entorno de centro P sub I y radio R está incluido en S. ¿Se entiende eso que escribí ahí? Lo pueden buscar igual en el apunte. ¿Qué digo con el punto exterior? Ya tengo la definición arriba. Digo que P sub E pertenece, y podemos decir al complemento, o podemos decir también al exterior de S, si solo si existe un radio mayor que 0 tal que un entorno de centro P sub E y radio R no está incluido en S, o sea, está fuera. Y por último, y ahora viene el punto frontera, que es el más importante, el punto frontera es frontera si pertenece al conjunto ese que le llamamos frontera, sí, solo sí, existe un P tal que.
en este caso existe PF, le dimos el nombre, tal que un entorno de centro en ese punto PF y radio R va a cumplir dos cosas. Que en el entorno de ese punto voy a tener puntos que pertenecen a un entorno de S y que pertenecen a un entorno de S'. ¿Se entiende eso? O sea que si yo vengo al punto frontera acá, veo que tiene un punto interior, que le llamo P1, pero que también tiene en su entorno un punto sub 2 que pertenece al complemento. Profe, disculpe, ¿podría Sí, repasar los dos anteriores, por favor? sí, puedo. Bueno, el punto exterior entonces es el que está en rojo. Y ese dice que en un entorno de centro en P sub E, ¿sí? Todo ese entorno, todos los puntos que están ahí en ese entorno en rojo, digamos, pertenecen a ese complemento, o no están incluidos en ese, está fuera de ese, todo el entorno del punto. Pero en el último, el punto frontera, en un entorno de centro en PF, existen puntos que están adentro del conjunto S y otros que están adentro del S complemento. O sea que, Sí, profe, gracias. de nada, tenemos de los dos ahí en el punto frontera. Entonces ahora para seguir con la topología vamos a definir lo que es punto de acumulación. Punto de acumulación vimos en análisis 1. Y en análisis 2 lo volvemos a definir porque se necesita especialmente para la definición del límite. ¿Sí? Entonces, ¿a qué llamamos punto de acumulación? A ver si alguno se acuerda de análisis 1. ¿No era, profe, que se puede establecer un entorno reducido al punto y alguno de los puntos de ese entorno tiene que pertenecer al conjunto? Perfecto. Al menos tiene que tener un punto. O, como dice en el apunte del profe Mave, P es de acumulación, ahí abrevio, es un punto de acumulación de un conjunto S, ¿sí? Si todo entorno reducido de centro P y radio R contiene puntos del conjunto. ¿Sí? Así lo abrevio bien. Contiene puntos interiores del conjunto. Entonces, ejemplo, todos los puntos fronteras son de acumulación porque tienen alguno interior. Todos los puntos interiores son de acumulación. ¿Se entiende la idea? Entonces, una vez que definimos todos estos puntos que son tan importantes para definir, seguimos con la topología definiendo conjuntos abiertos, cerrado, acotado, clausura. Mile, perdón, ¿Sí? ahí preguntan si podés explicar de nuevo. Imagino que esto Sí. último de punto de acumulación. Bien. El punto de acumulación dice que es un punto de acumulación del conjunto S si un entorno reducido, o sea, no necesito que P esté o no en el conjunto, ¿sí? Por eso saco y digo que es entorno reducido y esta idea, este concepto se usa en límite. Entonces, si todo entorno reducido de centro en P, que es el de acumulación, y radio R, contiene puntos interiores, o sea, contiene puntos del conjunto. Yo al ponerle P sub I, ya estoy diciendo puntos del conjunto. ¿Se entendió mejor? Cuando vengo al ejemplo y veo P sub I acá, si yo defino un entorno reducido de P sub I,
significa que voy a sacar esto, el centro, y voy a pintar todo lo de afuera. ¿Contiene puntos del conjunto? Y sí, ¿por qué? Porque está dentro del conjunto. Si vengo aquí al punto frontera y hago un entorno reducido sacando el P sub F, y para definir un entorno reducido, ¿contiene puntos del conjunto? Y sí, por ejemplo, el P sub 1. Pero si vengo al punto exterior y armo un entorno reducido, o sea, saco P sub F, ¿hay puntos que son del conjunto acá? No. ¿Se entendió? Por eso los dos ejemplos. De que los puntos fronteras son de acumulación y los puntos interiores también. Los puntos exteriores no. Bien, entonces vamos ahora a definir conjunto abierto. Bien, entonces decimos que un conjunto, por ejemplo, podemos decir que un conjunto S es abierto y es muy fácil cuando todos sus puntos o todos sus elementos son interiores. ¿Sí? Ahora después voy a hacer ejemplos. ¿Cuándo es cerrado? A ver, ¿alguno que piense cuándo es cerrado? Cuando los puntos fronteras pertenecen al subconjunto. Perfecto. Cuando los puntos fronteras pertenecen al conjunto definido S. O también se dice que cuando tiene toda su frontera. ¿Sí? Entonces, S es cerrado cuando todos los P sub F o la frontera le pertenecen. ¿Sí? Vamos ahora a definir una cuestión que con ejemplos creo que va a quedar más claro. Un conjunto S que no cumple ni 1 ni 2, que no cumple, se dice que es ni abierto ni cerrado. Así se suele colocar en el práctico. ¿Sí? Luego tenemos conjunto clausura o clausura de un conjunto. Otra definición importante. Bueno, y el conjunto clausura se representa con una notación que es una rayita arriba. Entonces el conjunto clausura es la unión de la S y su frontera. Entonces ya vimos conjunto abierto, conjunto cerrado, conjunto clausura, y les voy a hacer algunos ejemplos. A ver, el conjunto A. Bien, y ahí decimos A es abierto, cerrado. ¿Qué podemos decir de A? A decimos Abierto. que es Abierto. abierto. Bien, perfecto. B es abierto, cerrado. Ni abierto ni cerrado. Ni se abierto dice. ni cerrado. No, B es cerrado. ¿Por qué? Porque tiene toda su frontera. La marqué bien gruesa ahí para que se vea. Todo B frontera está incluida en el conjunto B. Y el C es ni abierto ni cerrado. Disculpe, Porque tiene profe, acá, por ejemplo, disculpe, más usted fuerte, dice por favor. disculpe, usted dice que es ni abierto ni cerrado, pero pasa que la frontera es una recta infinita y en ese sentido, ¿no? Pasa que por eso no he entendido. Claro, pero vos donde te vayas siempre tiene una frontera. Digo, hasta acá llega y está incluida. Ah, ok, listo, gracias. ¿Sí? Bien, entonces, hasta ahí vimos lo que es abierto, cerrado y clausura. Por ejemplo, podemos decir que B define una clausura porque está el conjunto de puntos interiores unido a la frontera. O sea que el conjunto B es igual a su clausura. ¿Se entiende lo que digo?
Bien, entonces, ahora voy a dejar esos dos ejemplos y vamos a definir otras cuestiones más que serían acotado, conjunto acotado y la conectividad. Javier, ¿cómo andamos con el tiempo? 8:55 miles. Ah, vamos, perfecto. Ah, el problema es si se entiende. Parece que Bien. sí. Voy a dejar esos dibujitos, esos ejemplos, y vamos a trabajar ahora con conjunto acotado. Entonces, vimos abierto, cerrado, cuando no cumple ninguna de esas dos, no es ni abierto ni cerrado, y ahora vamos a ver lo que es un conjunto acotado. Entonces se dice que ese es acotado o está acotado si y solo si existe un m, que es un número real, mayor que 0, tal que para todo p que pertenece a S se cumple que la distancia del, vamos a poner, esto no es un 0, es como una O, le pongo el rulo para que se vea que es una O, del origen a P, siempre es menor o igual a M, ¿sí? Y M es real. Entonces, ¿qué tengo que pensar aquí? Que yo con un gran compás, por ejemplo, tengo que hacer centro en el origen y abro el compás hasta que pueda contener a todos los puntos del conjunto. Por ejemplo, el primer conjunto A es abierto y además es acotado. Por ejemplo, con amarillo voy a hacer para que se vea menos. Si yo hago acá, concentro en el origen, ¿sí? Una gran circunferencia de radio M, ¿ven? Lo contiene. Este es el radio M. ¿Se ve? Pero si vengo al B, Nosotros, ¿cómo? ¿El M? Sí, AM lo definimos nosotros. sí, cualquier M. Existe uno. Acá en el B, yo puedo poner un punto, el origen, y hago una circunferencia. ¿Qué va a pasar acá? No va a existir un M que contenga, porque es cerrado este conjunto, perfecto, pero se va al infinito. Entonces, es cerrado, no acotado. Y lo mismo con el C. La idea de hacer un centro en el origen y hacer una circunferencia, vieron que esta parte, el tercer cuadrante de la idea que sigue. Entonces no voy a poder definir un M. Entonces, no acotado. ¿Se va entendiendo la idea? Después de la definición de conjunto acotado, vamos a conjuntos conexos. Los conjuntos conexos son aquellos donde se pueden unir dos puntos cualesquiera, o sea, S es conexo, dados P y Q, son una I, que pertenecen a S, se pueden unir por una poligonal abierta, era así, PQ, y le hago así una poligonal abierta arriba, es una notación que estoy ahora definiendo, incluida totalmente en el conjunto S. ¿Sí? Por ejemplo, voy a usar este color azul. El rojo vamos a que se ve. Miren, acá tengo un punto P y acá tengo un punto Q. Uno por medio de una poligonal abierta. Y toda la poligonal está incluida en A. Entonces digo que es conexo. ¿Se entiende? Aquí pongo un punto P donde quiera y otro punto Q donde quiera. Bueno, el rayado este se supone que seguía, ¿no es cierto? Bien, entonces, yo uno P y Q por una poligonal abierta
y la poligonal abierta pertenece totalmente al conjunto, entonces también digo que este es conexo. Y el último son ambos, porque yo elijo un P aquí y elijo un punto Q acá. Y los uno mediante una poligonal, pero no está adentro del conjunto, entonces es no conexo. Entonces ahora vamos a pensar en clasificación de los conjuntos conexos. O sea, una vez que yo defino un conjunto conexo, lo voy a clasificar. Entonces, para clasificarlo, digo que si los uno mediante una poligonal cerrada, o sea, unimos P y Q, pero por una poligonal cerrada, que contiene todos puntos interiores de S, uy, me salió el feo el S, de S, entonces se clasifica y se dice que S es simplemente conexo. Fíjense, yo vengo acá y hago la poligonal y la cierro. Este es simplemente conexo. Vamos a ponerle la S adelante. Este también, si quiero, lo puedo unir por medio de una poligonal cerrada. Y esa poligonal cerrada encierra todos conjuntos interiores. Entonces también es simplemente conexo. Y este otro no lo puedo definir porque si es simplemente conexo, porque ya directamente no es conexo. Pero existe un conjunto, por ejemplo, encima hay varios. Por ejemplo, vamos a hacer el conjunto D. El conjunto D digo que está formado por el conjunto de puntos que están dentro de esa corona circular. Parece una dona, ¿no es cierto? Entonces digo que yo puedo poner un punto P y un punto Q. Es conexo. Pero si a alguno de ustedes se le ocurre unir por medio de una poligonal cerrada, esa poligonal cerrada encierra puntos que no son del conjunto porque hay un agujero adentro. Entonces, por ejemplo, este conjunto es acotado, es cerrado, es conexo, pero no es simplemente conexo, ¿sí? Porque si uno elige una poligonal que no encierre puntos del conjunto, ya es suficiente para decir que no es simplemente conexo. Entonces, ¿qué se hace aquí? Se le hace un corte, entonces yo digo, si es así, si yo hago este corte, yo tengo que venir desde el Q, por aquí, y ya ahí cierra la poligonal todos puntos interiores, porque si quiero ir para arriba, hay un corte que no me deja. Entonces, todo conjunto conexo, que no es simplemente conexo porque tiene agujeros, nosotros lo podemos convertir en simplemente conexo haciéndole cortes, ¿sí? ¿Cuántos cortes? Cuanto más agujeros tiene, más cortes se le hará. Entonces, por ejemplo, acá tengo un agujero, 2, 3 agujeros. El conjunto de puntos es el que los estoy encerrando en verde, pintando con verde. Entonces, yo acá voy a tener que hacer un corte, 2 cortes y 3 cortes, de manera de que deje de haber agujeros y sí o sí para poder juntar un punto P con un punto Q, no pueda ir por esos caminos donde ya está el corte, sino que sí o sí los encierre por medio de una poligonal que adentro tenga puntos interiores. Entonces, lo que les voy a decir acá, y después lo van a repasar ustedes desde el apunte, es que el grado de conectividad, o el orden de conectividad, y lo voy a escribir con rojo, el orden de conectividad siempre viene dado por n más 1 agujeros. O cortes, como dice el apunte. Entonces, por ejemplo, acá, si
si el conjunto D, hice un corte, entonces uno más es doblemente conexo. Si por ejemplo, el conjunto E, le hice 3 cortes, ya no voy a poner cuádruplemente conexo. Generalmente pasado de 2 cortes se pone directamente múltiplemente conexo. ¿Se entiende la idea? Entonces, tenemos que pensar en que si es conexo, podemos clasificar en simplemente conexo o doblemente conexo o múltiplemente conexo, dependiendo de la cantidad de agujeros que contenga el conjunto de puntos. Y para cerrar el tema de topología, se llama dominio o región a los conjuntos del espacio de n dimensión donde se define una función, ¿sí? Y región al conjunto conexo que contiene parte de su frontera o toda su frontera, ¿sí? Entonces, por ahí, ahora vamos a volver a definir dominio para funciones. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Hay ¿Podría pregunta de repetir, por favor, ¿Cómo? lo de región, si podría repetir? Sí. Primero dominio, y lo vamos a volver a repetir, es un conjunto donde se define una función o una relación funcional, ¿sí? Donde se define una relación funcional. Puede ser de una variable, de 2 variables, como vamos a ver ahora. Una relación funcional. ¿Por qué pongo relación funcional? Para que no nos olvidemos de qué es una relación funcional. Es una relación entre una variable independiente y una dependiente que cumple existencia y unicidad, ¿sí? ¿Y qué es la región? También es un conjunto, pero sí es conexo. O sea, se agrega de que sea conexo. Y puede ser de un espacio de n dimensión, dependiendo de dónde estemos trabajando, qué se está estudiando, que contiene parte de su frontera o toda su frontera. Cuando dice contiene, hace referencia a que está incluida. Que está incluida, sí. Ah, gracias. En realidad es más general, parte de su frontera, toda su frontera, o ninguna. O sea, región, nosotros podemos llegar a decir que un entorno puede ser una región. Un dominio puede ser una región, pero puedo restringir el dominio y también digo que es una región. Es lo que yo quiero restringir para hacer un análisis, por ejemplo. O sea, si no incluye la frontera. ¿Incluye o no? Depende del estudio que quiera hacer. Háganme acordar de este tema cuando avancemos en, por ejemplo, diferencial, derivada parcial. Cuando sigamos avanzando, a veces vamos a hablar de dominio y a veces de región. Cuando hagamos integrales, vamos a hablar de región y subregiones. ¿Sí? A veces no hablamos de dominio, porque el dominio puede ser todo R cuadrado, y me quedo solo con una región del dominio. ¿Se entendió? ¿Mejor? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Ahora sí, empezamos con el tema central de lo que es análisis matemático 2, que es funciones de 2 o más variables. Bien, entonces, ustedes ya conocen el término de funciones, qué es una función, qué significa variable, qué significa dominio, ¿sí? Solo para recordar, creo que por ahí lo vieron así en el inicio, tengo un conjunto de partida, un conjunto de llegada y una relación establecida funcional. A siempre lo podemos llamar A y a B, y acá F la relación funcional, donde para todo punto de aquí existe un único punto aquí.
Y bueno, se podía clasificar en bisectiva, entonces tiene inversa, todo lo que se estudió en análisis 1, o en el inicio ya adelantado de clase, en el curso de ingreso sería, lo vamos a retomar en análisis 2. Nada más que aquí digo que A está incluido o es igual al espacio euclidio métrico de 2 dimensiones. Y B está incluido o es igual al espacio E a la 1, o puedo decir R, con A incluido igual al espacio métrico euclidio de 2 dimensiones, y B incluido igual a los reales. ¿Sí? Entonces, ¿qué satisface qué cosa? ¿Qué cosa tiene que satisfacer esto? Es función. Existencia y inicio. Bien, sí, solo sí. Existe un P que pertenece, ¿no? ¿Qué estoy haciendo acá? Existe un P que pertenece a... ¿Qué tiene que decir de A? A ver, ¿se acuerdan o no? ¿Un único P? Existe un P que pertenece... Estoy sacando de A. Que ¿Puede tiene haber una imagen alguna en que B. no tenga imagen? Bueno, pero ¿puede haber alguno que no tenga imagen para que sea función? ¿Tiene que estar ¿No? incluido en B? P pertenece Estoy a hablando no de A primero. sería. ¿No sería para todo P? Bien, ¿quién dijo? Yo. Yo. Para todo P que pertenece a A, existe un único, y le vamos a llamar acá U, que pertenece a B, tal que U es la imagen por medio de F de P. ¿Se entendió? Y P es de 2 coordenadas, X, Y. Y podemos decir que U es de una sola coordenada, que está en Z. ¿Se entendió hasta ahí? Esa es la definición en general. Podemos hablar de n variables, pero para n variables ya no vamos a poder graficar. Entonces, este tema van a encontrar en la página del apunte que subimos al aula, en la unidad 1, en la página 25. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a decir aquí? Que yo voy a sacar de este plano pares de valores. O sea que esto vendría a ser ¿quién? ¿P? ¿Qué nombre le damos a este conjunto? A. A. Bien, entonces los valores que yo saqué de aquí, por ejemplo, X y cualquiera, me van a dar una imagen real, porque tiene que pertenecer al conjunto B, que es de los números reales. Acuérdense que B puede estar incluido o ser todos los reales, dependiendo de la función que tenga definida. Entonces, lo que voy a hacer acá es, esa misma línea roja, hago una paralela para llevar la proyección y digo, esto es F de P. Esto es P. ¿Se entendió? Entonces, si yo imagino todos los valores que todos estos reflejan una imagen, bueno, podría trasladar esto acá arriba y esto podría ser, por ejemplo, una cáscara. O sea, esa cáscara va a estar representada generalmente por Z igual a F de XY. Una expresión
como las que vimos, por ejemplo, cuando estudiamos cuádricas. Nosotros vimos expresiones. En algunos casos despejábamos la z y ya estaba definida, pero a veces estaban las 3 letras al cuadrado, entonces tenemos que hacer estudio de esas expresiones para que sea función y que tenga una única imagen. ¿Se entiende la idea de a poco? Profe, ¿esa cáscara Sí, sería otra función más o simplemente una coordenada? esa cáscara es la imagen. Esto vendría a ser el conjunto de valores de B, que punto a punto, todo el conjuntito de puntos van a revestir esa cáscara que es una superficie. O sea que Son Z es la todos los superficie esa, resultados. profe. Sí. Y el conjunto de todos los puntos de esa Z forman parte de la imagen. ¿Sí? Perfecto. ¿Se va entendiendo? Bien. En análisis 1 era más sencillo, ¿no es cierto? En una dimensión que teníamos. La imagen era Y, el dominio X, y por ejemplo teníamos una función que hacía esto. Entonces digo, yo esta función la voy a definir de aquí hasta aquí. Este es mi dominio. Y lo que al proyectar en IMD, esa es la imagen. Y esta función iba de reales en reales, así en general. Ahora la función de 2 o más variables, la de 2 variables independientes, se grafica en el espacio de 3 dimensiones y su gráfica ya no es una curva como en una variable, sino en 2 variables es una superficie en el espacio. Y ahí en vez de ser P, no iría U en el conjunto B. Sí, este nombre le di por dar nomás, podría haber puesto Z igual a F de P, pero el nombre lo puedo poner con cualquier letra. U es para generalizar. U se suele usar hasta para las geneadas. Y yo por costumbre nomás le puse, podríamos haber puesto Z. Sí, señor. O sea, yo podría haber puesto directamente Z acá, lo puedo hacer así, miren. Podría haber puesto que es Z igual a F de XY. Y acá podría haber puesto Z. ¿Sí? Pasa que en la definición puedo poner cualquier letra y realmente cuando hacemos la interpretación gráfica de esa expresión, ahí le damos X, Y, Z. ¿Se entiende? Profe, ¿Sí? volviendo al concepto de hoy del inicio, ¿coordenada es solamente en R2? Si es en R3 no se llama coordenada. En todo se llama coordenada. Coordenadas o componentes, nada más que pasando 2 dimensiones o las 3 dimensiones, porque acá cada punto va a tener una terna. Este punto P tiene, si querés, X y Z, ¿sí? Pasadas las ternas no podemos graficar geométricamente. ¿Se entiende? Eso es lo que quise decir hoy. No sé si se comprendió o me expliqué. Sí, sí, pero se lo puede llamar Bien. coordenada al punto P. Sí, coordenadas. Gracias. Sí, señor. Bueno, entonces ahora vamos a definir qué es dominio. Dominio también se le dice campo, porque ya vimos lo que es campo hoy, de existencia. Campo de existencia de la función. ¿Sí? Y en 2 variables, el dominio va a estar formado por los pares X y que pertenecen, vamos a poner por ejemplo al espacio euclidiométrico de 2 dimensiones, tal que la imagen por medio de F de cada par es Z. Bueno, y lo mismo, en sentido parecido, puedo hablar de imagen. La imagen es el conjunto. Nosotros ya le podemos dar el valor Z si quieren, que pertenece a R, tal que es el resultado real de los valores que le dimos a X e Y y reemplazamos en la expresión dada, en la relación funcional. ¿Sí? Profe, una consulta. ¿Por qué Sí. en el gráfico de la superficie esa proyectada tiene 3 coordenadas el punto P?
Porque acá tengo un punto P, por ejemplo. Este punto P es el del dominio. Pero si yo ya hallo su imagen, este punto P, que ya tiene un resultado dado por la relación funcional, tiene una terna. Va a ser el XY que va hasta el resultado que me dio en Z. Ah, buenísimo. ¿Sí? Gracias. De nada. Bien, entonces, por ejemplo, que hoy un compañero hizo una pregunta. Vamos a hacer un ejemplo, breve. Vamos a hacer el ejemplo de una relación funcional que dice que es la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado menos y cuadrado, que está en el libro. Si yo tengo la raíz cuadrada, sí o sí me veo en la obligación de poner un signo más o menos, ¿sí? Porque estoy hablando de función y tienen que tener solo un resultado. Yo voy a elegir el más. Entonces, ¿cómo defino el dominio? Así como en análisis 1, dependiendo de las operaciones implicadas en la expresión o relación funcional, voy a restringir esa relación según la operación definida. Por ejemplo, si tengo raíz cuadrada, la operación de raíz cuadrada impone una restricción para que sea definida, que es que el radicando sea positivo e igual a 0, ¿sí? O sea, en la expresión definida existe la restricción que tengo que escribirla para poder definir el dominio. En este caso tiene que ser mayor o igual a 0, no puede ser negativo el resultado del radicando. Entonces hacemos las operaciones convenientes, ¿sí? Y acá son todos los términos negativos, multiplico por menos 1 y me queda x cuadrado más y cuadrado menor o igual a 4. Entonces me está definiendo el dominio, los pares x y, que pertenecen al espacio euclidiométrico de 2 dimensiones, y cumplen la relación que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual a 4. Si graficamos, es una circunferencia de radio 4. Radio 2. Ah, bien, están despiertos. De radio 2, ¿sí? Entonces, ¿línea de puntos o línea llena? Llena. Llena, profe. Porque es igual, perfecto, porque los puntos de la circunferencia también van a satisfacer esa desigualdad, ¿sí? Entonces, este dominio, por ejemplo, esta región definida así que satisface la relación funcional, es conexa, es acotada, es cerrada, contiene toda su frontera, ¿se entiende? Y hoy al comenzar uno de ustedes preguntó sobre una relación funcional. Bien, van a tener que imponer, y eso lo van a hacer en el práctico hoy, la condición que necesite definirse según la operación que tenga. Si tenemos una función racional, que el denominador no sea 0. Si tenemos un logaritmo, que lo de adentro no sea negativo, ¿se entiende? Lo mismo que en análisis 1, nada más que ahora hay 2 variables en juego, y el conjunto de puntos está en x, y. ¿Y qué pasa, profe, si la función es polinómica? Y bueno, en el caso de que sea polinómica, es un regalo del cielo porque los polinomios están definidos para todos los reales al cuadrado. En 2 indeterminadas, ¿no es cierto? Por ejemplo, las cuádricas son todas polinómicas. La esfera. ¿Sí? Yo le pregunté si en una función racional nosotros tenemos en el denominador una expresión así como esa, sin raíz. ¿Cómo hacemos para identificar cuándo es una cónica y cuándo son rectas? Por ejemplo eso. Acuérdense que para las cuádricas, o la cónica, vos estás hablando directamente de ponerle la condición a esto. Y vas a tener que tener a mano en este comienzo todas las expresiones que te definen las cónicas
y las rectas. ¿Sí? Por ejemplo, acá, 6 más x por y, estoy inventando este ejemplo, es distinto de 0. ¿Sí? Entonces, distinto de 0 porque está en el denominador. Para que exista esta función, va a tener que ser que x por y sea distinto de menos 6, y luego que y sea distinto de menos 6 sobre x. O sea, acá no tenés ni una recta, ni una parábola, ni una cónica. Esto es una función racional, análisis 1. ¿Sí? Les va a servir todo lo que vieron en análisis 1. ¿Se acuerdan? Tarea para el hogar. Ahora en el recreo agarren las carpetas de análisis 1, de álgebra y tengan a mano, ¿sí? Profe, en Busquen ese todo. ejemplo, Sí, y tiene que ser distinto de menos 6 sobre x, y x tiene que ser Sí. distinto de 0, ¿verdad? sí. Sí, señor. O sea, dos restricciones hay. Sí, señor. Muy bien. Bien, ¿seguimos entonces? ¿Por qué? Porque estas funciones, voy a borrar, ¿sacaron fotos ya? Les va a quedar a ustedes de tarea esto, ¿eh? Tareita. La tarea es para ustedes, yo no les estoy pidiendo que suban. La semana pasada hubo 2 preguntas, no sé si la hicieron. Si tienen dudas de lo que les pido, suban al foro. Esto les va a quedar a ustedes algo de la teoría. ¿Cómo sería la gráfica? Y caracterizar este dominio, ¿sí? Bueno, ¿puedo borrar esto? Sí, profe. Terminamos entonces el tema de hoy diciendo que las representaciones gráficas de funciones se las pueden hacer como las veníamos haciendo para cuádricas. ¿Sí? Representaciones gráficas de funciones que serían, en este caso, de funciones del tipo z igual a f de x, y. Ya sabemos qué dominio, qué es imagen y cómo hacemos la representación. Primero, nos ayudamos con las expresiones y si son parecidas a las expresiones de las cuádricas. Y analizamos también como las cuádricas, las trazas, las intersecciones con los ejes, ¿sí? Todo lo que necesitábamos. Pero también existen una ayuda que son las curvas de nivel. Cuando la expresión es difícil de graficar a mano, las aplicaciones de hoy día del celular nos ayudan enseguida a representar cualquier tipo de expresión. Pero si las tengo que hacer a mano en un examen, las curvas de nivel también nos ayudan a sumar a esta estrategia de graficar. Y para eso vamos a definir qué son las curvas de nivel. Las curvas de nivel de funciones de 2 variables, o sea, de funciones z igual a f de x, ¿sí? Son los conjuntos del dominio de la función yo abrevio fn, que poseen la misma imagen. Esa es la definición así de fácil. Entonces, se usan curvas de nivel, por ejemplo, cuando hacemos estudio de un terreno, ¿sí? O cuando se hace estudio de temperatura, isobaras o de presión. Isobara es de presión, isotermas. Ven que muchas veces en los noticieros dice dónde está haciendo más frío o más calor y muestran el mapa de la Argentina y se ven curvas en verde, en rojo, en celeste, dependiendo de los colores, me indica la temperatura. Bueno, entonces las regiones que tienen como si fuera una curva descrita del mismo color, esas tienen la misma temperatura, ¿sí? Entonces, así como tenemos para calcular las curvas de nivel, que es el conjunto de todos los puntos x, y que pertenecen al dominio de la función, que cumplen que f de x, y sea siempre una misma imagen, ¿sí? También se pueden definir superficie de nivel. La curva de nivel, o las curvas de nivel, cómo se hallan o para qué nos sirven.
En el caso de un ejemplo que está en el libro, dice que dada z igual a x cuadrado más y cuadrado, es una, ya sabemos qué es esta expresión, es una cuádrica y representa un paraboloide de revolución. Entonces, yo puedo, mediante curvas de nivel, representar ese paraboloide de revolución en un plano XY, dándole valores a z. Por ejemplo, digo que z valga 0, que z valga 1, que z valga 4, me conviene, y voy obteniendo las curvas que se van a ir dando a la altura o nivel que le voy dando. En el piso una cosa, a 1 metro otra cosa, por darle una unidad, a 4 metros otra curva. Entonces aquí voy a tener en la primera un punto. Aquí voy a tener una circunferencia de radio 1. Y aquí voy a tener una circunferencia de radio 2. Entonces se grafica, en el práctico van a ver unos gráficos muy buenos están, y voy poniéndole el nivel. Por ejemplo, ese es el nivel 0, tengo el nivel 1, y tengo el nivel 4. Vamos a ver que según el paraboloide, se van a ir acercando mucho las curvas en los niveles cuando me alejo del 1. Y eso me da la idea de que hace esto el paraboloide. No sé si me expliqué. Acá de golpe está separado y acá se empieza a alejar. Voy a hacer con rojo. Acá tengo el punto, acá tengo una altura, y acá a medida que me voy alejando se acercan más los... o sea, a 4 metros, a 5 metros, 100 metros, las circunferencias están más cerquitas que la que va de 0 a 1, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, entonces las curvas de nivel nos ayudan a graficar. Y así como tengo curvas de nivel, también tengo superficies de nivel. La superficie de nivel, así como definimos las curvas, lo que podemos decir es que la superficie de nivel se dan en el espacio, y es el conjunto de ternas X y Z que satisfacen que la imagen es la misma. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo pienso mucho acá en las cáscaras que hay, las diferentes capas de la esfera de la Tierra, del elipsoide que es la Tierra. Entonces, dependiendo en qué nivel estemos, son como cáscaras o niveles del planeta Tierra, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Y hay un ejemplo en la página 20 o 30, donde tiene, por ejemplo, una capa, un nivel. Después tiene otra capa, más adentro. Otra capa, más adentro, pero todos son imágenes de la expresión en 3D. ¿Se entiende?